Mi nombre es Cristina Barría, soy del área de Extensión y Comunicaciones de CIESCOP, que pertenece a la Universidad de Santiago, y desde esa plataforma en este momento estoy coordinando el diario Factor C, que es un diario que apunta a las economías comprensivas y alternativas en nuestro país y en el mundo. Y hoy día tenemos el honor de poder entrevistar a una figura internacional que nos visita en el país, y estamos hoy día con Christian Felber, quien es autor y precursor del concepto de economía del bien común, y hoy día vamos a entrar en este tema de la economía del bien común, ¿sí? Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenido. Gracias. A Santiago de Chile. Acabo de aterrizar. Acaba de aterrizar, así que le agradecemos el esfuerzo de estar ahora. De nada, ¿sí? con gusto estoy contigo. Cristian, para iniciar me gustaría ir viendo distintos aspectos de las características de la economía del bien común, iniciando por lo que pienso yo es uno de los aspectos más básicos, pero no por eso el menos importante, ¿sí? Que tiene que ver, desde lo que yo pude ver, con el tema de las emociones. ¿Cómo sería eso? Cuando tú planteas que el tipo de emoción, como le estoy llamando yo, que figura en el capitalismo, o puede ser emoción o quizás lo puedes entender como valor, que figura en el capitalismo es principalmente el egoísmo. Pareciera que es el que es imperante en este modelo. ¿Me podrías comentar tú cuál es esa emoción que el bien común abraza y cómo desde esta emoción que tiene el capitalismo, que es el egoísmo, podemos hacer un paso hacia esta otra que abraza el bien común? Muy bien, pues tres cosas. En el centro de la economía del bien común están los valores, muy conscientemente, ¿no? Esa economía se basa en valores y son valores que compartimos todos los seres humanos, porque son, por un lado, valores relacionales, valores que hacen florecer las relaciones, como la honestidad, la confianza, la empatía, el compartir, los 5C, y valores del estilo. Por otro lado, valores constitucionales. No son nuevos valores, sino valores que desde siempre han permitido que florezcan las relaciones humanas y también de la comunidad democrática. Por eso la dignidad y la solidaridad y la justicia social y la sustentabilidad y la democracia son valores constitucionales en prácticamente todas las constituciones de países democráticos. Y la economía del bien común propone por qué no construir la economía general por encima de estos valores que ya compartimos y que ya permiten florecer las relaciones. Esto es una gran contraposición frente a la ciencia económica, no solamente al capitalismo, sino en primer lugar a la ciencia económica clásica, que dice que la economía es objetiva y todo es matemáticas y las emociones ahí no pintan nada, ¿no? Que ya sabemos que esto es obsoleto totalmente, ¿no? Y lo peor es que en esa aparente objetividad se esconden valores, pero negativos, como el egoísmo, la avidez, la avaricia, la desconsideración, la irresponsabilidad, pero no en el sentido de que la teoría económica dijera que hay que comportarse así. Eso no, sino son el efecto de un sistema económico capitalista en el cual el objetivo es el ánimo de lucro, el incremento de los valores monetarios en primer lugar, o decir el dinero es el supremo objetivo y la competencia, el actuar unos contra los otros, es la forma primordial de relacionarse. Y el efecto de estas reglas del sistema, de estas pautas superordenadas, es que estos vicios humanos se vivan, porque son
gracias a estos vicios humanos, se llega más fácilmente al éxito económico y empresarial que viviendo los valores, relaciones y constitucionales. Y la economía del bien común no solamente dice explícitamente cuáles son nuestros valores, que no son de la economía del bien común, sino son de la comunidad democrática desde siempre. Segundo, dice, estos valores no se esconden, sino se hacen explícitos. Y esto, por supuesto, libera las emociones que en este momento en la economía o en la ciencia económica están prohibidos. ¿Qué son esa prohibición de estas 5C que tú me comentabas? La prohibición en general de las emociones en la ciencia mecanicista, que se cree que es objetiva, que es la verdad y que esto solamente es matemáticas, y eso es sin valorar y sin valoraciones y sin valores. Pero es un autoengaño tremendo, ¿no? Y en otras ciencias sabemos desde hace casi 100 años que no hay objetividad de la ciencia, todo es subjetivo, y por eso más valdría decir claramente de forma explícita cuáles son tus posiciones, cuáles son tus valores y cuáles son las premisas sobre las cuales tú construyes los edificios científicos. Perfecto. Y sobre esta idea de construir sobre estos valores que señalas tú, me gustaría hacerte una pregunta desde el lugar donde yo vengo, que es la universidad. En este momento habemos varias universidades vinculadas con el tema de poder hacer un cambio en el modelo económico, ¿sí? Y ese cambio también, desde la perspectiva que nosotros estamos abrazando, viene desde la educación. Entonces, ¿tú me podrías hablar cómo es esta educación que lleva a la construcción de la economía del bien común? Sí, con mucho gusto. Ahí vamos por la economía comprensiva. Yo creo que la economía del bien común es, por excelencia, una economía comprensiva en sus ambas acepciones. Tanto es integral, no excluye a las emociones, por ejemplo, la naturaleza, por ejemplo, la democracia, por ejemplo, el contexto social y cultural, por ejemplo, es integral, es todo abarcadora la economía del bien común. Bien. Y por otra parte se entiende, porque es una ciencia del corazón, si quieres. Cuenta mucho tanto con la sabiduría como con los conocimientos, ¿no? Y por eso me parece que es una economía comprensiva por excelencia. Y proponemos que la educación ahí tenga un papel clave. Sí. En concreto, proponemos 6 contenidos de educación que me parecen más importantes, memorizando mi propia carrera educativa, que cualquier asignatura principal de la cual he gozado, ¿no? Que no me ha hecho mal, pero faltaban otros contenidos más importantes, que es en primer lugar la emocionología, en el sentido de darnos cuenta cuáles son las emociones que tengo, tomarlas en serio, aprender a articularlas y, último, aprender a regularlas por encima de esa conciencia de ellas, ¿no? Y tomar en serio las emociones de otros, especialmente las emociones ampliamente reprimidas, como son la tristeza, el miedo, ¿no? Y la debilidad, ¿no? Esto es una represión enorme en todas las culturas patriarcales y por lo tanto también el capitalismo. En cuanto a los valores, el capitalismo sigue siendo una cultura sumamente patriarcal y sigue basándose en la represión del miedo y en la represión de la tristeza y de la sensibilidad. Un ejemplo muy pequeño, el factor de motivación más fuerte en la competencia, en la contrapetencia, es el miedo. Y eso prácticamente nadie sabe, porque todo el mundo cree que la competencia es algo positivo. Claro. Ahí nos motivamos mutuamente porque queremos ser mejor que el otro, que la otra. Y es un símbolo de fuerza. De fuerza, sí, pero ese es
es la construcción, y yo creo es la destrucción cultural, que nos creemos esto porque lo aprendemos, pero lo que nos motiva más fuertemente en la competencia, según la psicología contemporánea, es el miedo, ¿no? Y no nos damos cuenta porque lo reprimimos. Pero los síntomas del miedo, que son la presión, el estrés, el burnout, el mobbing, enfermedades tanto físicas como psíquicas y el consumo de psicofármacos, todo eso se está disparando. Claro. Y esos son síntomas muy claros de que hay mucho miedo en esta economía, en mi visión totalmente equivocada. Ya. Es el primer contenido. ¿Quieres que te cuente más o dejamos con...? Sí, vamos con... Porque ¿Cuántos son? 6. Los enumero y tú eliges si profundizamos en otro más, ¿no? Bueno, ya. Sí, son 6, ¿no? Sí. Emocionología, comunicación, escucha desde el corazón y hablar desde el corazón. Ya. Sí, Sigamos. Ya está. Valores. Ya. Por ejemplo, sí podemos competir, pero ¿qué consecuencias tiene? Y por otra, podemos cooperar y compartir. ¿Y qué consecuencias conlleva? Democracia, toma de decisión efectiva y sostenible, experiencia de la naturaleza, Ya, claro. no conocimiento, sino experiencia, meterte, Sí. unirte, hacerte una con la naturaleza. Ajá. Y sensibilización del cuerpo. No el fútbol, tampoco el boxeo, sino sensibilización. Hasta lo más profundo, hacia lo interior y hacia el universo. Yo creo que esto será una base educativa de la más valiosa para un sistema económico comprensivo en el mejor de las acepciones. Bien. Mira, de esos... Es que en realidad son todos tan interesantes que no sabría si elegir. Me voy a dar el lujo, yo sé que quizás yo vengo... Elige libremente. Sí, me voy a dar el lujo. A ciegas también. Pero pueden ser dos y que vayan... Por Me supuesto. gustó comunicación y sensibilización del cuerpo. Así para... Vale, pues empecemos con comunicación. Un aspecto, cuestionar, reflexionar, cómo comunican los chicos y cómo comunican las chicas. No por naturaleza, no por sus genes, porque no hay nada que los genes nos prescriban, sino por educación, ¿no? Y cuestionar los papeles de los sexos con el objetivo de ser realmente iguales, ya en la comunicación. Ya. Los chicos aprendemos, o yo aprendí, a salirme con la mía, o sea, a imponerme, a agarrar espacio, como en esta entrevista un poquito. No trato de hacerlo mal, no hacerlo mal del todo. En vez de escuchar con el corazón y realmente permitir el mismo espacio a la otra persona, a las otras personas, al universo entero. Y con pocas palabras que realmente llegan del corazón, hablar menos y decir más. Ok, bien. Creo que se entiende en Sí, castellano, ¿no? sí, Hablar se menos y entiende. decir más. Y con una escucha activa, yo te permito a ti, a los demás interlocutores, llegar a esa misma veracidad del corazón, ¿no? Y así nos ponemos todos un poquito más honestos y la comunicación se hace más efectiva, porque nos acercamos todos un poquito más hacia la verdad. En vez de lucirnos, engañarnos, enrollarnos como persianas y todo eso, ¿no? Que es un poco todos haciendo publicidad todo el rato, ¿no? Que es un poco un síntoma del capitalismo. Yo quiero lucir, yo quiero ser mejor que tú, competición, yo quiero dar una imagen que en las profundidades de mi corazón no soy yo. Al revés, yo... Y podría ser que hoy en día se siente ya ese engaño, que la gente lo empezó a sentir, que hay algo como una falta de verdad, que es lo que se está
reclamando. Yo creo que sí, yo creo que los jóvenes van concibiendo que si algo no es auténtico, ¿no? Yo creo que la autenticidad es un muy alto, un creciente valor. Sí. Y esto, autenticidad en vez de publicidad. Eso, ¿no? Bien, bien. Y habíamos pensado también en sensibilización del cuerpo. Bueno, eso es un tema, es el mismo tema, pero va más profundo porque la escucha entra en el cuerpo y el objetivo es sensibilizarte frente a tus propias necesidades, intuiciones, sabiduría, conexión, emociones, ¿no? Esto, en la psicología, esto se llama autonomía. Si yo sé quién soy, qué siento, qué intuyo, qué necesito y cuál es mi más profunda verdad, entonces soy libre, de cierta forma. Soy yo, ¿no? Es la primera autonomía, digamos, que uno tiene que encontrar. La primera autonomía a través de una empatía consigo mismo. Ajá, con uno mismo, sí. Y esto en combinación con una aceptación profunda de quién soy. Esto con una ternura hacia mí mismo, con un amor propio en el mejor de los sentidos. Porque luego puedo tener la misma empatía contigo, puedo tener la misma ternura con el mundo y puedo convertirme en un ser humano y pacífico. Y si no se queda en el sentir y en la empatía, si no pasa también al movimiento, pues entonces yo creo que el baile, yoga, meditación y formas de experimentar el cuerpo de forma consciente podrían contribuir enormemente a la paz en el mundo. Bien. Y aprovechando esta mismo que tú me estás mostrando, un perfil de persona también, ¿sí? Me gustaría que conversáramos sobre, porque vimos el tema de la vinculación de las universidades con la educación. Ahora, también pensando en que hay varias instituciones, ONG, distintas entidades que se dedican a la asesoría de las empresas que entran en este tema del bien común. Me gustaría saber para ti cómo es el perfil de este nuevo empresario, cómo es el perfil de esta empresa. Pues es universal, como dice la universidad en su nombre. Si permites, hago un comentario al respecto y luego paso al emprendedor universal. Ajá, bien. Porque yo quería estudiar ciencias universales en la universidad y pensaba que esa institución, si se nombra así, tiene que ofrecer la asignatura Ciencias Universales, ¿no? Pero no era el caso. Y yo sorprendido, entonces, ¿por qué se llama así? Y investigué qué significa en latín universidad, y se esconde la palabra universo, que es ya un poquito más pequeña en la universidad. El universo se compone de otras dos palabras más pequeñas, unum y versum. Un solo verso, una sola canción, un todo coherente. Y eso me interesaba. Eso es lo más interesante, qué es lo que contiene el mundo en su más íntimo interior. Cuál es la relación y la conexión de todo. Eso sería el meollo, el núcleo del conocimiento y del reconocimiento. Y de esa base yo quería luego entender la economía, la política, la democracia, el ser humano, la psicología y la ecología, todo, pero partiendo de una base común universal. Y como en la universidad no era posible hacerlo, lo he hecho de forma autodidacta. Punto y coma. El emprendedor universal lo tiene en cuenta todo. No solamente tiene en cuenta su propio beneficio y su propia ventaja,
sino a sus colaboradores, a sus empleados, a sus socios, a sus cooperativistas, al entorno ecológico, a los suministradores, a los que dan el dinero, a los clientes, por supuesto, a la comunidad democrática, al planeta entero y las generaciones futuras, ¿no? Y no escoge una parte y trata de maximizar o prestar especial atención a una sola parte del todo. Y ahí entendemos la economía del bien común y qué es lo que la diferencia del capitalismo. En el capitalismo, el objetivo superordinado es el incremento del dinero, del beneficio financiero y del capital, ¿no? Por eso capitalismo. Y si damos prioridad a esta parte del todo, pues todo lo demás tiene que sufrir necesariamente. Es imposible que si damos prioridad al capital, que los demás estén bien. Puede, como efecto secundario, puede crearse bien común, puede crearse empleo, puede crearse satisfacción de necesidades, todo es posible, pero siempre será un efecto secundario inseguro, que puede convertirse en el contrario. Y por eso, para mí, la única meta superordenada, lógica de la economía es el bien común como meta, para hacer bien a todos los que están afectados, implicados o en conexión con las consecuencias de la actividad empresarial. Y para medir el alcance de este objetivo, pues hemos desarrollado un balance del bien común. Sí, te lo iba a consultar sobre el balance del bien común. Sí, porque si el objetivo es el bien común, el éxito siempre hay que medirlo a lo largo del alcance del objetivo. Hoy en el capitalismo el objetivo es el incremento del capital y por eso estamos midiendo el éxito con el balance financiero, con el rédito financiero de una sola inversión y con el Producto Interior Bruto de la economía nacional. Pero estos indicadores monetarios lo único que hacen es medir el éxito del capital, pero el capital no es el objetivo de la economía, por lo menos según las constituciones democráticas, porque como yo no soy economista, yo he podido tomar una visión un poco más amplia de la economía y mirar a ver qué dicen las constituciones y otras fuentes, la filosofía, por ejemplo, desde Aristóteles, acerca del objetivo de la economía. Y todos, unánimemente, todas las filosofías, Aristóteles y las constituciones de países democráticos dicen que el objetivo de la economía es el bien común. Claro. Y el capital tiene su papel, pero es el medio para obtener el objetivo. Y por eso el balance financiero no nos sirve en absoluto si queremos saber cuán exitosa es una empresa, es una inversión, es una economía nacional, ¿no? Y es algo tan básico que ya lo había dicho Aristóteles, ¿no? Él diferenciaba entre la economía, donde la satisfacción de las necesidades y la buena vida, el vivir bien, era el objetivo. Y también hablaba y la diferenciaba de la crematística. Y en esta, la ganancia del dinero se ha convertido en un fin en sí mismo. O sea, se han invertido literalmente fin y medio, ¿no? Claro. Y de eso se trata. La economía del bien común es exactamente lo mismo que la economía de Aristóteles y quiere relevar al capitalismo, que es la crematística moderna. Bien, ¿y cómo es muy difícil para esta empresa o este empresario el que entre en equilibrio todas las aristas que considera a la vez? ¿Se entiende arista como el concepto arista? ¿Sí? O una pista, si me das. Porque el empresario, tú me lo graficas ahora que es un perfil que tiene que ir considerando colaboradores. Los grupos de interés, muchos grupos. Sí. ¿Es fácil llegar al equilibrio con todos esos grupos? ¿O en la experiencia cómo se ha dado? Es un arte, es el arte empresarial, si quieres. Pero lo que no has aprendido es muy difícil y lo has aprendido es cosa de cajón. Y si en los colegios de comercio y en las facultades de economía de las universidades aprendemos
aspirar a y maximizar el beneficio financiero, el rédito financiero, el PIB, pues entonces es sumamente difícil encontrar ese equilibrio entre todos los aristas, Sí. todos los grupos de contacto. Pero si aprendiéramos en los colegios comerciales, en las facultades de economía de las universidades, desde el inicio, este equilibrio entre todas las consideraciones, entonces sería cosa de cajón. Y ahí está el cambio en la educación, el cambio cultural y de paradigma que tiene que anteceder las reformas de los currículums y de los planes de educación. Y por supuesto, gracias a ejemplos concretos, reales en la práctica económica. Conjuntamente, estos dos enfoques podrán conllevar la gran transformación hacia una economía comprensiva, hacia una economía del bien común. Entonces, es un cambio estructural completo, se podría ver. Invertir fin y medio es Sí. incluso una inversión, ¿no? Es un cambio de perspectiva del 180 grados. Pero ese gráfico no quiere decir en absoluto que todas las empresas y todos los empresarios hoy se comporten así. Ya. No, esto solamente es para analizar qué está ocurriendo, ¿no? y cómo está compuesto el actual modelo económico. Al revés, yo veo que hay muchas empresas y muchos empresarios y grandes partes del empresariado, como la economía colaborativa, como el cooperativismo, como el comercio justo, como otros tipos de economía ética, también banca ética, que o bien conscientemente están viviendo otra forma de economía, que ya están en la economía, pero el referente legal, el marco macroeconómico legalmente vinculante, no les está beneficiando para ello. Este es el punto, ¿no? O sea, a pesar de que les brinda desventajas competitivas, su comportamiento ético, su comportamiento económico, lo están haciendo porque les viene desde el corazón, es su autoentendimiento y es su cultura, ¿no? Y aquellas otras empresas que violan estos valores relacionales, constitucionales, pues tienen un mayor éxito porque el marco macroeconómico, el marco legal de la economía, les brinda toda una serie de ventajas, por el simple hecho de que el que a un menor precio ofrece, gana en la competición, pero el que ofrece a menor precio, pues a alguien le hace mal, con mucha probabilidad, no necesaria, pero con mucha probabilidad, o bien a los empleados, o bien a los clientes, o bien al medio ambiente, o bien al Estado, ¿no? Y por eso la economía del bien común propone vincular ventajas competitivas y ventajas legales al comportamiento ético, no solamente al empresario ético, con un buen balance del bien común, sino también al inversor ético y al consumidor ético, ¿no? Estos ya existen, pero están en desventaja competitiva frente a los menos o no éticos, y la economía del bien común pues invertiría esa relación de precios de que los productos y servicios éticos, que hoy día en toda regla son más caros que los menos éticos, pues a través de incentivos legales se hagan más económicos los éticos. Y de esta forma, pues la emprendeduría ética, la inversión ética y el consumo ético se van a tener más éxito que los comportamientos menos éticos. Bien, Cristian, para ir cerrando, Sí. quería comentarte que Universitas, que es una institución que funciona acá en Chile, tiene un premio que se llama Premio Nueva Civilización. ¿Te han comentado ya? Me han comentado, sobre sí. ese. Y este premio, bueno, apunta a reconocer a las personas que están haciendo un aporte con respecto a la generación efectivamente de una nueva civilización. ¿Se entiende? El día 17 de octubre en Los Sach, dentro de la ceremonia, va a haber
un momento en que se te entregue el premio para distinguirte como figura, la cual está haciendo, por lo menos desde donde lo ve el premio, que está haciendo un gran aporte para que surja un nuevo modelo, para que surja una nueva civilización. ¿Cómo te sientes tú un poco con respecto a esta idea? Pues me siento muy honrado, Ajá. muy honrado, reconocido y entendido, ¿no? Entendido, sí. Porque la intención siempre ha sido esta, aportar algo de gran valor, incluso el sumo valor, porque entre todos los valores que figuran, la honestidad, la solidaridad, la justicia, la sustentabilidad, la democracia, la empatía, todos muy, muy valiosos, muy, muy importantes, pero el sumo valor que los une a todos es el bien común. Y yo me siento como un excavador de este valor y de... ¿Te has encontrado con muchas piedras en la excavación? Sí, pero yo tengo mucha energía. Ya, removibles todas. Removibles todas, ¿no? Si uno sabe claramente lo que uno quiere y cuál es la meta. Ya, ok. Y la meta de recolocar el bien común en el centro de la actividad económica, pues vale la pena muchas piedras, incluso grandes. Ya, ¿no? bien. Y es algo que me llena con tanto valor ya de por sí la actividad, que el premio lo entiendo que va a través mío al bien común. Sí. A ese ejercicio de poner el bien común en el centro de la actividad económica, y esto es algo muy acertado, muy justo y muy contento como consecuencia. Sí. Bueno, cerramos acá, te agradezco mucho la disposición. Nos vamos a ver el 17 de octubre en el aula magna de la Universidad de Santiago, en un evento masivo, ¿sí? Así que nos volvemos a ver para esa fecha. Muchas gracias. Muchas gracias por el bien común. Por el bien común, sí, gracias.